escuchan? Sí, señor. Listo, entonces va a compartir pantalla. ¿Ya revisaron el taller o todavía no? Entonces venga, lo revisamos y digamos, si quieren empiezan a trabajar ahorita en estas 2 horitas y si tienen preguntas las vamos resolviendo. Porque necesitamos calificar de algún lado. Igual, no es más que eso. ¿Están viendo ya mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, listo. Entonces, este es el taller 2. Yo se los había compartido. Como les había dicho, la idea es hacer unas cuenticas, unos programas y unas pruebitas, digamos como en el taller pasado. Entonces, vamos a utilizar este material que me imagino que ya lo conocen. Sobre esto hemos hecho la mayoría de las clases de teoría de números. Y la idea es hacer estos punticos de acá. Entonces, vamos a revisarlo rápido. em, los puntos básicamente es hay que hacerlos, hay que revisar las notas y revisar los textos y los puntos salen muy rápido. Esta parte, ¿no? Entonces, listo. Entonces, el asunto acá es, esto es simplemente aplicar el algoritmo de división, ¿no? Entonces, acá, acá está atrás cómo se aplica el algoritmo de división. La parte de los residuos tiene que tener cuidado solamente cuando, bueno, en el caso en el que este sea negativo, ¿no? Recuerden que cuando yo quiero dividir este entre este, me toca hacer una consideración adicional porque el residuo siempre queremos que sea positivo. Entonces, eso es como lo único raro acá. Pero esta es la división de las que uno hacía en primaria. Pero cuando son números negativos hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Por ejemplo, acá habría que tener un poco de cuidado y acá. ¿Listo? Ese es el primer punto. La idea es que lo hagan a manito pero ahí sí necesito el procedimiento eh, porque sí. Entonces, ¿cómo les califico? Listo. Esa es la actividad 1, pilas. La actividad 2 es esta de acá y es utilizar el algoritmo de Euclides para esto. Yo les recomiendo que nosotros lo habíamos programado en alguna de las clases, si lo pueden usar mejor, tal vez si lo habíamos programado. Y si no, pues básicamente me muestran algo parecido a esto, ¿no? Ese es el algoritmo para el máximo común divisor. Entonces recuerden que uno lo que hace es ir dividiendo este entre este, escribe la división, el resultado de la división y el residuo y pasa a estos dos acá y vuelve a hacer lo mismo y el máximo común divisor queda un paso antes de terminar, ¿no? Son muchas cuentas lo que hay que hacer, pero es para que simplemente practique. Listo. Si hay preguntas de esto, son 13 puntos porque son puras cuentas. Pues yo no les voy a decir a ustedes. De hecho, las cuentas se vale si me hacen programa, para que vean lo buena gente que soy. Sí, para que se diviertan ahí un rato. Si quieren, hacen los programitas y los prueban con esto y me lo ponen en un notebook. Así no tienen que hacer cuentas en el papel, que eso a veces es súper, súper loco. Bueno, súper loco no, sino súper aburrido. Que hacen a estas alturas de la vida gastando papel. Listo. Em, entonces, de nuevo, estos de acá se valen si me hacen el programita. La página 5, a ver, 5 5 no, el taller 5, la actividad 5. Actividad 5. Este de acá. Entonces, este es un ejemplito bonito y es de esas cosas donde uno dice, bueno, para algo sirve la aritmética modular y la teoría de números. Entonces, suponga que tiene dos baldecitos de capacidades de 23 litros, 16 litros y un caldero de 200 litros. Entonces, la idea es que usted tiene que rellenar estos de acá eh, utilizando, ah, creo que es este de acá, después lo leemos bien. Así, usted puede obtener, por ejemplo, usted puede obtener 7 litros de agua del caldero al rellenar uno de 23 y o sea, la idea es que usted echa agua acá
y echa agua acá, y por ejemplo 16 más 23 tendría, no sé, lo que 39. Y por ejemplo, si desocupa este y mete agua acá, eso le da pues 200 menos 23. Entonces usted puede hacer cuentas cambiando el agua de un lado a otro. ¿Listo? Entonces la pregunta es si es posible obtener 1 litro de agua en el caldero. Y la idea es ver cómo se resuelve este problema. Entonces, pues nada, hay que mirar cómo se hace. Pues aquí la idea es utilizar el algoritmo de Euclides, que recuerden que es el algoritmo para el máximo común divisor. Y las sustituciones de atrás nos puede ayudar a sacar esta cuenta de acá. Listo, si hay preguntas, si hay preguntas, entonces porfa las vamos haciendo de una vez, ¿no? O sea, esto es simplemente sacar esto de acá. Eh, la actividad 7. Actividad 7, ¿dónde está la actividad 7? Acá. Aquí hay que verificar las congruencias, ¿no? Antes de esto, nosotros habíamos definido qué era una congruencia y hay unas reglas para las congruencias que habíamos visto. Entonces, simplemente verificar si estas dos cosas son congruentes. Son congruentes, hay muchas formas de saber si son congruentes. Si cuando divido esto en esto el residuo es igual, si la resta de estas dos el residuo es igual, si la resta de estas dos el residuo es igual. Cualquiera de esas la pueden hacer y estas son básicamente puras cuentas. No tiene, creo que misterio. Solo que hay que hacerlas, ¿no? Si no las hacen, pues no les puedo calificar. La actividad 17, aquí más, si las quieren hacer, las hacen, pero de aquí me salté a la 17 de una. Sí. Acá, esto ya lo vimos, adición y sustracción, la 17. Acá. Entonces, la idea de la 17 es que utilicen eh, pilas con esto. En la 17 la idea es que utilicen lo que ya sabemos de adición y adición y subtracción en aritmética modular. No es que me hagan la cuenta de 101 más 11 más 1 y le saquen módulo 10. Sí, pues lo podemos hacer todos, pero la idea es que, digamos que se esfuercen un poquito y encuentren formas creativas de hacer estas sumas. Por ejemplo, esta de acá mismo. ¿Cómo la harían? ¿Alguien me puede indicar cómo pueden hacer esta suma acá? Una forma sería 101 más 11 más 1, ¿cierto? ¿Y eso cuánto da? 112, ¿cierto? Y si le calculo módulo 10 me da 2. Pero yo sé que, por ejemplo, 101 módulo 10, eh, el residuo es 1, este de acá el residuo es 1, y este de acá de pronto también esto no da 100, 123 es que da, y el residuo es 3. Y hay formas, digamos que un poco más, entre comillas, eficientes de hacer estas cuentas. Entonces acá no es que hagan la cuenta, digamos, a la topa tolondra, sino que la hagan bien hechecita. Eso es válido para este punto de acá y para el 19 también. Digamos el 19. Em, Entonces, esto es válido para esto porque, por ejemplo, imagínense que ustedes están haciendo cuentas en un procesador que le cabe solamente hasta 8 numeritos. O sea, un procesador cuyo tipo de datos son 3 bits y por alguna razón necesitan hacer cuentas como estas. Claro, uno las puede hacer en el papel, pero si las hacen dentro de un computador, esto seguramente excede este módulo de acá, entonces nos toca hacer formas más inteligentes para poder hacer estos cálculos. ¿Listo? Entonces aquí de nuevo, la idea no es que me hagan de esta multiplicación y le saquen el módulo, sino la idea es que utilicen las propiedades del módulo para poder hacer estas cuentas de la multiplicación modular, para poder hacer estas cuentas de una manera un poco más inteligente. Entonces, por ejemplo, esto, 17 por 14 módulo 19. Yo sé que 17 es congruente con 2 módulo 19, con menos 2, y 14 es congruente con menos 5 módulo 19, y menos 2 y menos 5 ya las puedo operar de pronto en el conjunto de datos que tengo, o en la representación de tipo de dato que tengo, y me da mejor. ¿Listo? Pilas con eso. Esas son las reglas, ¿no? No es que me vayan a hacer las cuentas así bien chambonas, sino bonitas. O sea, si me aparece alguien con 61 por 46 y lo hace en la calculadora y le saca el módulo, no. Es como si no hiciera nada. ¿Listo? Soldado avisado, no muere en guerra. Si hacen esto, 61 por 46. Y
y le da 2086. Listo, le sacan el módulo 8, esto no me sirve. Dígame. No, pero profe, una preguntita rápida. Eh, se supone que si nosotros hicimos bien se supone que si nosotros planteamos bien la cuenta, nosotros obtuvimos el residuo mínimo. Si nosotros llegásemos a hacer esa operación, deberíamos obtener Lo mismo. Claro, para la el mismo verificación sí se resultado, puede. ¿no? Sí, para la verificación sí se puede, pero para lo otro sí, o sea, hacer las cuenticas que se vean bonitas. Sobre Pues a todo punta de, me imagino, de las identidades, ¿no? eso. Sobre todo para ese y para el 23, que ese es uno de los chéveres, que esto ya lo habíamos hecho en algún lado. Cosas como estas, esto no cabe en ningún, bueno, esto sí cabe en un computador, esto ya no cabe. Y el 23 son cuentas del pequeño teorema de Fermat, ¿no? Entonces, estas cuentas se pueden hacer de una manera un poco más rápida. Recuerden que lo que tenemos que hacer acá es escribir esto como una, P es un número primo, entonces, ¿qué dice el teorema de Fermat? Que dice que A a la P menos 1 es igual a uno o es congruente con uno o A a la P es congruente con A módulo P. Entonces, la idea es que que utilicen esas reglas para poder hacer estas cuentas. Cuando lo hagan, se van a dar cuenta que, por ejemplo, escribir 18 a la 18, eso como que no es tan lógico. Escribir 18 a la 18, ese es un número súper grande. Y si quiero calcular el módulo 7, pues yo sé que el módulo 7 siempre va a estar entre 1 y 7, entonces no necesito calcular este número tan grandote y saturar mi máquina o ponerme a inventar un tipo de dato así súper grande para poder hacer una cuenta que yo sé que siempre va a ser o uno o 2 o cero o uno o 2 hasta 6. ¿Listo? Y eso es lo que quiero que vean en ese punto. ¿Listo? Estas son puras cuenticas, pero son cuenticas que le enseñan a uno para qué sirven las cosas. Punto 23 ya estaba y el punto 24 pues también. Solo que con estos dos son primos, ¿no? Y ahí es el uso del teorema, del pequeño teorema de Fermat. 28 y 29, y una vez arreglemos esto que quedó raro. Acá. 23, 24, 28 y 29. Eso lo hacen ahorita, mejor dicho. Si quieren, apenas terminemos esto, se sientan y lo hacen sin problema. Eh, Porque los otros son un poquito más interesantes. Y vamos acá. Nos falta el 28 y el 29. Bueno, aquí está. Ah, pero profe, una preguntita. Entonces, todos los Dígame. ejercicios son respecto, por ejemplo, con la identidad de su, del pequeño teorema de Fermat, las propiedades que nos enseñó de las congruencias con respecto a Sí, suma, a adición, sustracción, multiplicación y pues la que envié hace poquito, que es la división. eso. La idea, sí, esas. La idea es que usemos lo que aprendimos, ¿no? Porque eso lo podemos hacer. Nosotros sabemos que esas cuentas las podemos hacer así en rápido, pero la idea es que usemos lo que aprendimos. ¿Listo? Entonces, si no lo usamos, es como si no, o sea, mejor dicho, no vale. Ok, entonces espera acá. 28 y 29. Bueno, este es lo que acabamos de aprender, que son los inversos multiplicativos, que aquí básicamente es un uso de la identidad de su. Y entonces recuerden que es encontrar el número tal que al multiplicarlo acá sea congruente con uno módulo, en este caso 9. Entonces, para eso podemos utilizar el algoritmo extendido de Euclides, que es el algoritmo de Euclides que se usa en la parte de la identidad beso. Aquí es mostrar que estos no tienen inversa multiplicativa. Recuerden que la inversa multiplicativa es esa idea de encontrar un número que sea el inverso. Cuando lo hacemos en aritmética usual, es el número tal que al multiplicarlo por, no sé, por 16 nos da 1, entonces sería 1/16. Pero como esto es aritmética entera, 1/16 no tiene sentido. Entonces nos toca buscar un número tal que al multiplicarlo por 16 nos dé congruente con 1. Habíamos visto que podíamos probar, por ejemplo, del 0 al 8, pero pues si este número es muy grande, la cosa no va a tener mucho sentido. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para encontrar ese número y habíamos visto que lo podíamos hacer, lo primero que vimos utilizando la identidad de beso. Entonces, eso fue el último videito que pusimos. Y esa es realmente la noción de, entre comillas, división. ¿Listo? La página 31, no, el ejercicio 31, 31, 31, 31.
Listo, entonces, esto todavía no lo hemos visto. Yo les voy a subir el videito de esto, sin embargo, ustedes ya pueden empezar a trabajar, no es complicado. La idea es parecida a la que habíamos hecho, a la que hacíamos con la inversa. Esto de aquí nos sale un sistema, es lo análogo a lo que sería un sistema de ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan cuando nosotros, eso lo habíamos visto, cuando tenemos un sistema de ecuaciones, por ejemplo, nos interesa una ecuación, nos interesa encontrar el x tal que al reemplazarlo acá se satisfaga la ecuación? En este caso el x sería igual a, si x estuvieran los reales, sería igual a un medio, ¿cierto? Sin embargo, si lo que estoy haciendo es trabajando en aritmética modular, entonces el hecho de que yo ponga aquí un módulo 4 implica otra cosa, ¿no? Implica que yo quiero los x tales que al ponerlos acá, eso sea congruente o se puede escribir como un factor, un múltiplo de 4. Entonces la pregunta es ¿qué x satisfacen esta ecuación? Si es que lo satisfacen, porque no todas lo satisfacen. Esto de acá habíamos visto que se llaman eh, ecuaciones de Diofantes, y de hecho, pues, parte de lo que vamos a hacer después es tratar de resolver lo de siempre. Podemos probar con distintos valores de X y ver cuál de esos satisface esta ecuación, o tener un algoritmo un poco más decente que haga eso. Y esos algoritmos están basados en el algoritmo de Euclides también. ¿Listo? Entonces, eso de hecho lo pueden revisar ustedes, si no, así no les suba el video, no va a haber tanto problema. Y estas ecuaciones, recuerden que hagan de cuenta que este es el análogo a lo que nosotros tenemos de sistemas de ecuaciones lineales, pero en enteros. Y esto sirve muchísimo en criptografía. Y uno dice, y bueno, ¿y para qué sirve esta cosa en criptografía? Eh, en muchos casos lo que nosotros nos dan son estas dos cosas de acá y nosotros queremos encontrar el mensaje. El mensaje es el X tal que al multiplicarlo por esta cosa de acá nos dé esto de acá. Entonces hay que resolver este problema. Entonces, de nuevo, por ejemplo, nos llega un 8 y nos dicen que acá nos llega un 8 y un 7 y nos dicen encuentre el X, que sería como el mensaje cifrado, tal que al ponerlo acá nos dé esto de acá. Eso también se explica acá y hay un puntico que lo tienen que hacer respecto a eso. 31, 34 y 37. Ya lo miramos. 31 resolver esas identidades, ahí está cómo se puede hacer. 34, ¿dónde está el 34? Bueno, mostrar que estas congruencias no tienen solución, ahí se puede hacer. Y 37. Ya voy a mirar el chat. A ver qué está escribiendo. Bueno, y esto sí, este pedazo no lo quiero hacer, quiero que lo revisen ustedes. No sé qué suena. Entonces, hay unos cifradores que se llaman cifradores afines. ¿Listo? Entonces, asumamos que ya sabemos resolver esto. Por mal que nos vaya, lo que podemos hacer es empezar a probar si el 0, si el 1, si el 2, si el 3 hasta el 9 satisfacen esta congruencia de acá. ¿Listo? Entonces, supongamos que lo podemos hacer. Con el algoritmo de Euclides lo podemos hacer de hecho más rápido. Entonces, ¿qué es un cipher afín? Es un cifrador afín, un cifrador de los que tenemos en criptografía. Entonces, recuerden que en criptografía tenemos un problema y es el problema de enviar un mensaje. Por acá está Bob y por aquí está Bob y Ken. ¿Alguien sabe? Alice. Bob y Alice, ¿cierto? Entonces Bob le quiere enviar un mensaje a Alice, pero aquí alguien puede en la mitad, P, puede romper este mensaje y leer lo que está diciendo, ¿cierto? Digamos que el mensaje sí está bonito. Entonces cuando uno cifra, lo que quiere es que, ¿alguien me puede decir qué quiere uno? Quiere que si alguien, Responder el esta mensaje. bolita, Que ¿cierto? a pesar de que ese mensaje se intercepte, que no lo puedan entender. Que no lo puedan entender, ¿cierto? Entonces, para eso una idea es que uno construye una función, o sea, si el mensaje es este, entonces en vez de enviar esto, construyo una función del mensaje y aquí construyo, Alice recibe pues la función del mensaje, Alice recibe algo que coge eso y le aplica la función inversa y recupera el mensaje. Eso es lo que hace Alice, ¿cierto? Entonces, si alguien lo intercepta, él va a ver f de 0, pero si no tiene acceso a f' de 0, entonces, pues no va a poder leer el mensaje. ¿Listo?
Y eso es, digamos que un mecanismo de criptografía. Entonces, y de hecho lo que estamos viendo sirve para el curso de criptografía que ustedes van a hacer más adelante. No sé si eso es obligatorio o no, pero algunos de ustedes lo harán. Entonces, el diseño, esta función de acá se llama un cifrador y esta función de acá, la de F', la que coge el dato y lo recupera, se llama un descifrador, encriptar y desencriptar. Entonces, este es el que hace la encriptación y esta función de acá es la que hace la desencriptación. Dice entonces, el algoritmo usado para transmitir un mensaje es llamado cifrador y el diseño del cifrador es llamado criptografía. Listo, entonces, la criptografía, ¿alguien conoce algo, una historia de un criptógrafo famoso? Tal vez el más famoso del mundo. O alguien que hizo criptografía. ¿Criptógrafo? ¿A qué? ¿Alan Turing? Turín, Aparte de ¿cierto? Turing, Turín. Es curioso porque cuando yo estudié ingeniería de sistemas, a mí nunca me nombraron a Turín. Y ahora Turín es súper popular. Pues sí, uno sabía las máquinas de Turín, pero ni idea quién era Turín. Ya por lo menos ustedes saben quién es Turín. Entonces Turín trabajaba rompiendo este mensaje. Turing tenía dos cosas. Tenía Enigma, que era la maquinita que descifraba, y tenía los mensajes que estaban básicamente libres como mensajes de radio. Entonces la tarea de Turing era tratar de determinar esta cosa de acá, ¿cierto? Entonces lo que hizo Turing conceptualmente fue construir algoritmos que rompían el mensaje. Listo. Pero hay otro antes, ¿no? Hay cifradores mucho más viejos. ¿Han escuchado el cifrador de César? sí, señor. Que está acá abajo, ¿no? Entonces, el cifrador de Era César. Diga, dígame. corriendo la fila de caracteres. Exactamente. Pero ese es fácil de romper, ¿no? De hecho, eso correr la fila de caracteres tiene que ver con algo que lo que estamos haciendo acá y es aritmética modular. Para allá vamos. Listo. Entonces, los cifradores son súper, súper importantes. Entonces, hay un cifrador que es el cifrador afín. Después, esto lo vuelven a leer ustedes para hacer los punticos. Em, ok. Vamos a ver, ¿no? Algo primero que es un. No, sí, aquí está. Antes de aplicar el cifrador afín, vamos a ver un cifrador que es similar, donde vamos a reemplazar las letras por números. Entonces usamos esta tabla de correspondencias. Aquí tenemos el alfabeto y aquí tenemos unos números. ¿Listo? Entonces, si tenemos un mensaje, simplemente el mensaje se representa, cada una de las letras del mensaje se representa por el número correspondiente a esta tabla. Es una tabla de representación, como el código ASCII, si lo quieren ver así. ¿Listo? Ahora suponga que nosotros queremos aplicar cierto cifrado a este mensaje, es decir, queremos aplicar esta función o construir una función f del mensaje. Este proceso es llamado encriptación. Muchos cifradores consisten de la regla de reordenar los números. Entonces lo que uno puede hacer es coge las permutaciones de estos números, alguna permutación particular, y esa la usa como cifrador. Entonces, ¿a qué me refiero como una permutación particular? Una permutación de estos números, ya lo habíamos visto que es, por ejemplo, escoger este i y pasarlo acá, o escoger este 8 y pasarlo acá, el cero pasarlo acá, todas las letras van a estar iguales, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una permutación, pues simplemente lo que hago es el cero lo pongo en la posición donde quedó en la permutación, como lo que hacíamos al principio con permutaciones. Y a través de eso puedo hacer un cifrador. ¿Qué necesito para descifrar? Díganme ustedes. ¿Sí entendieron lo de la permutación o no? No, no, es lo mismo que hacíamos antes. Teníamos una permutación, por ejemplo. La inversa de la permutación, la que eh, la deja como la identidad. Eso, muy bien, eso es. Entonces, si tenemos ese, ya con esa podemos desencriptar. Em, Esa podría ser una forma de hacerlo. Por ejemplo, podemos tener una regla que reemplace X de alguna manera con alguna cosa. Entonces, por ejemplo, podemos hacer esta función e de x y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que x sea congruente con 5 por x más 23 módulo 26. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? ¿Quién me puede explicar? ¿Qué es esto? ¿Por qué este 26? ¿Qué hace este 5? ¿Qué hace este 23? Esa es otra regla, ¿no? Miren cómo se usa. Por ejemplo, si hago e de 0, ¿e de 0 qué sería?
E de 0 sería 5 por 0 más 23, 23. Módulo 26, pues da 23. Entonces, E de 0, si le asigno un numerito que es básicamente 23. E de 1, le asigno el 2. E de 2, le asigno el 7. ¿Alguien me puede decir si para las entradas de 0 a 25 esto mapea a números diferentes? Por dicho, tenemos el riesgo de que nuestra tabla de codificación mapee dos números al mismo número, ¿o no? ¿O eso no tiene riesgo? ¿Cómo sabemos eso? Pues sí, porque varios números pueden ser representados por la misma congruencia, ¿no? ¿Sí? ¿Varios de estos? Los No, únicos que profe, van a porque entrar son estos. de 0 a 25 están los 26 números que son las clases de congruencia de 26, ¿no? Ok. ¿Y Entonces, cómo? pues, Ujú. Siga, al siga. aplicar aquí este 5 por X, no se están alterando las clases de congruencia por lo de la propiedad de la multiplicación. Muy bien. Y pues la suma tampoco la altera porque pues la propiedad de la suma también se cumple. Ok, ahí habría que tener cuidado con este 5 porque este 5 nos puede, si no es coprimo con algo al otro lado, nos puede cambiar la cosa. Ah, Pero sí, toca tener cuidado pero con, pero digamos que el argumento es ese, en esencia es ese, que dijo el compañero. porque bueno, sí, igual el 5 es coprimo con el 26. Ujú. Entonces ahí no habría problema. Y ese es el razonamiento. Lo que pasa es que nos sirve lo que acabamos de, lo que hemos estado aprendiendo en estas semanas. Cuando hagamos cosas como estas, tengamos elementos y argumentos para que ya no se vea tan extraño esto. Listo, pero entonces, bajo esas condiciones, si lo escogemos bien, si aquí pusiéramos un 4 seguramente ya no va a funcionar tan bien. O un 12 de pronto no funciona tan bien porque el máximo común divisor entre 12 y 26 ya no es uno. Entonces, pero bueno, bajo unas condiciones de la selección de este de acá, sobre todo, nosotros podemos garantizar que esto es un mapeo uno a uno, que existe un mapeo entre estos de acá y esos de acá, y estos mismos. Es decir, tenemos una permutación. Y si tenemos una permutación, no hay problema con que dos números o dos caracteres queden asignados al mismo. Y cuando yo tenga uno, siempre voy a poder regresar. Esa es la gracia de haber podido armar esto de esta manera. Listo, entonces, ¿cómo codificamos con esto? Pues simplemente cogemos nuestra representación numérica, lo pasamos a través de la función, resolvemos estos módulos de acá y ya nos da un nuevo mensaje. Entonces, listo, así codificaríamos el mensaje. Y la pregunta es cómo podemos decodificar el mensaje. Es decir, cómo recuperamos el X tal que, a ver, por ejemplo, yo observo, este era Jualula, ¿cierto? Jula Balu. El H se codificaba como 7, pero cuando lo paso por la función me quedan 6. La pregunta es, si tengo el 6, ¿cómo recupero de nuevo el 7? ¿Cómo lo puedo hacer? Desconociendo esa función, Acá, digamos, sí, o sea, yo tengo la función, pero más allá de la función yo necesito resolver otra cosita adicional, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es E de 7? ¿Qué significa cifrar 7? Cifrar 7 significa hacer esta cuenta de acá. 7 por 5, 35. Módulo 26, 9, ¿cierto? No, sí, 9. Y 23 módulo 26, 23. No hay 23 y 9, 32. A 26, 6. Sí, 6. Ah, listo. Ok. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo recupero el X que tenía acá? Y para recuperar el X, recuerden que este 6 de dónde salió. Salió de hacer 5 por X más 23 módulo 26. Listo. ¿Y cómo recupero el X? Pues tengo que resolver esta cosa de acá. ¿Resolver qué significa? Tengo que encontrar el X tal que al reemplazarlo acá se satisfaga esta congruencia. Entonces yo necesito resolver una congruencia lineal. ¿Listo?
Entonces, ¿cuál es el punto? Que yo puedo pasar por cada uno de estos números, probar el 1, el 2, el 3 y ver cuál de estos es. Pero si este número fuera muy grande, pues ya eso no es computacionalmente viable y eso es lo que hace seguro el problema de romper el código. ¿Listo? Bueno, ok, listo. Entonces aquí nos daría una forma de cifrar. Aquí hay creo que una forma alternativa de hacer el mismo cifrado. El mensaje se puede encriptar de dos maneras diferentes. Bueno, entonces este es un cifrador afín. Un cifrador afín está determinado por el A, el B, donde el A y el 26 tienen que ser coprimos. Porque si no, de nuevo, reiterémoslo. ¿Qué pasa si no son coprimos? ¿Cuál es el riesgo? Que el Se van a mapeo no perder. sea 1 a 1. Exactamente, muy bien. Esta definición nos permite cifrar módulo 26, ya que los cifradores, bla, 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 para cifrar. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para...? Bueno, aquí ya podríamos cifrar con este cifrador. 3 y 26 no son coprimos, ¿sí? Y el proceso de recuperar el mensaje original sería descifrar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que resolver esta congruencia de acá. La congruencia al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera el 6, tal como lo teníamos ahí, yo puedo restar menos 23 a este lado, tal vez, como lo hicieron acá. 5x más 23 módulo 6 es congruente con 6. 6 menos 23, sí, sería 9. Esa es la cuenta que estamos haciendo acá, ¿no? Yo puedo restarle a este lado por las propiedades de la aritmética modular. ¿Tan? Entonces, a este lado me quedaría 5x módulo 26. Pero yo sé que este menos 19 de acá, no, espere, 6 y menos 23 menos 17. Menos 17 módulo 26 es, ah, esto lo puedo escribir como aquí menos, aquí 9, ¿por qué? Porque si yo resto 17 menos 9, ¿eso cuánto me da? Menos 26, que es congruente con 26. Entonces, esta congruencia se tiene, que es esta de acá, la que ponen ellos acá. Módulo 26. Entonces, al final, resolver esto de acá sería equivalente a resolver esta congruencia. 5x es congruente con 9 módulo 26. Y ahí es cuando lo de las congruencias tiene sentido. Entonces, no va a ser obvio qué número va a ser acá, tocar resolver un algoritmo y tiene que ser un algoritmo medianamente eficiente si queremos que esto escale. ¿Listo? Ok, y esa es la forma en la que se cifra y en la que se descifra. Volvamos aquí otra vez. Esto lo pueden leer ustedes, de hecho lo tienen que leer. 34 y 37. ¿Dónde está? Sí estaba. Entonces me comí este. No, ¿dónde está el 37? No, entonces sí me comí uno. Falta uno. Sí, la 38 nos falta acá. O sea, nos faltaba aquí uno. Y 38, que es el de la que pues si ciframos nos toca descifrar, ¿no? Que es la página 66. Listo. Página 66. Listo, que es hacer el ejercicio inverso, ¿no? Entonces resolver esos cifrados. Y esa es una forma, bueno, aquí están las soluciones para los que quieran verlas, pero la idea es que no las usen, ¿no? Yo confío en que no van a hacer copy-paste de lo de allá, porque qué gracia. Esas cuentas son súper sencillitas. Listo, entonces vamos, esas cuentas son puras cuentas, pero son cuentas que le enseñan a uno. Y estas ya son un poco más aplicadas. Entonces, del librito que estábamos haciendo de teoría de números y programación, la idea es hacer unos punticos, ¿no? Entonces, de la página 7, el 1, 2 y 3, que son sencillitos, que creo que son de programación, acá. Escribe un programa que calcula el enésimo número triangular, creo que estos los habíamos hecho en clase. Eh, Escriba un programa que encuentre cuando un número es cuadrado y escriba esto de acá. Este sí no lo habíamos hecho. Los primeros son programitas que tienen que ver con lo de números triangulares. El 4 y el 9 de la página 8. El 4 y el 9.
La página 8 no, es la página 7. Página 7 y el 9 de la página 7. Ah, sí, sí. El 4 que es hacer estas cuentas de acá. Entonces, estas son puras cuenticas de estas que habíamos revisado en una de las clases, que las revisen de nuevo. Y el 9 déjeme ver. em, el 9 es, esto lo pueden hacer con un programita o como deseen. Eh, no creo que se pueda hacer con un programa. Muestre que después de 3 los siguientes 100 números naturales son compuestos, no primos. Y pruebe esto para todos. Esta parte la pueden hacer con un programa y esta parte sí tienen que hacer una pruebita. ¿Listo? Entonces si hacen la prueba ya va a funcionar para todos, creo. Listo. De la página 22, atentos acá, página 22, página 22, página 22, página 22, página 22, página 22. Acá, no, página 79, perdón. Página 79. No carga, no carga, no carga. Página 79. Página 79. Página 79. Página 79. Ah, los puntos 2 y 3. Ok, entonces. Hay que probar que esto se tiene. Una idea para probarlo es escribir esto como un múltiplo de 6, ¿no? Que 6 divida esto de acá. Mm, Profe, qué pena. ¿Qué es lo que dígame. significa esa notación? Esa barrita después Que del 6 6. divide a n al cubo menos n. Ok, muchas gracias. Entonces que esto se puede escribir como un múltiplo de 6. ¿Listo? O lo mismo, o si lo quieren hacer por otro lado, que si le saco que esto es congruente con 0 módulo 6. Esa de pronto les puede ayudar también. Y esto se tiene para n menores o iguales a 1000. ¿Listo? Ahí sí hay que hacer prueba. El programita no funciona. Eh, el 2 y el 3. Ah, bueno, y hacer lo mismo para esta cuenta de acá. Listo. Ok. Página 80, página 104. Vamos, 104, 104, 104, 104, 104. Ahí está, ahí está. Página 104. Listo. Dice acá. El 1 y el 2 de la página 104. El 1 y el 2. Entonces, ok, muestre que estas cosas de acá. ah, ok. Estos son los primeros cubitos. Estos son los primeros cubos. Bueno, entonces, recuerden, esto ya lo habíamos hecho también, creo que la última clase, y es que uno se puede pillar, eh, uno puede pillarse como estos números, cuando yo los voy elevando, van quedando como en clases de congruencia diferentes. Es alrededor de eso que lo están planteando. Y aquí hay algo raro. 1, 2, 3, eso es lo que quería chequear. 30, 50, 80. Estoy viendo la misma cosa dos veces, un segundo. Am, ¿Sí lo ven? Entonces, página 1, problemas 1 y 2, página 104, problemas 1 y 2, el problema 18. Sí, ese. No, este es así. Por eso toca revisarlos. El 6. Así. Listo. Que esta es una cuenta que ustedes pueden hacer, ¿no? Estas son cuenticas que ya saben hacer. Que es como uso de lo que estaba en el otro lado. Eso no tiene tanto misterio. Y finalmente, página 105, 19.
Aquí tengo que cambiar a hacer una cosa. Sí, 19 y 20. Listo, listo, ahí quedó. Que el 19 y el 20 es hacer cuentas con estas cosas de acá. Am, listo, ya. Ok, listo. Entonces, 19 y 20, 18, 1 y 2, 104 y 105. Listo, ya está esto. Dejemos así el taller. Em, y ahora miremos, yo había puesto una fecha, pero las fechas, digamos, no las podemos mover ya tanto porque nos queda poco tiempo, pero revisemos la fecha y ustedes me dicen cuándo lo entregamos. ¿Listo? ¿Para qué fecha lo tenemos? 24, creo. ¿Lo dejamos para esa fecha? Pilas porque nos quedan dos 24 de noviembre, sí, cosas. profe, está bien. Nos Está bien, quedan, pues porque como acaba de mostrar, la mayoría son cuentas que con las propiedades de congruencia. ujú, Lo de los programas, sí, ya veremos. listo. Entonces, Una semanita más, profe. es que el problema es que nos queda todavía un taller, porque ahorita terminamos esta semana esto de teoría de números y arrancamos otra cosa. Nos queda un taller y el proyecto, y esa era la otra parte de lo que tenía que discutir hoy. Em, ¿Qué hacemos para proyecto? ¿Qué han pensado? ¿Qué han mirado? ¿No se les ocurrió nada? Hay un proyecto, pues que se acuerdan las notas, ¿no? O sea, ya es hora, tenemos más o menos un mes larguito para empezar a trabajar en el proyecto. Y en las notas estaba, habíamos contemplado que vamos a hacer un proyectico pequeñito que usar algunas de estas cosas de teoría de números. Listo. Entonces, primer ejercicio, 25, segundo ejercicio, 25, tercer conjunto de ejercicios, que es la última parte, 25 y el proyecto final. Entonces, proyectos finales que se pueden hacer. eh, algunas con alguna cosa donde se use teoría de grupos. Ya habíamos visto lo de resolver bien resuelto lo del cubo Rubik o resolver bien resuelto lo de alguna cosa con teoría de grupos. Ahora se nos suma a RSA, bien implementado, bien hechecito. Ya con lo que acabamos de ver de las cosas estas pueden resolver RSA sin ningún problema. Eh, pero si tienen ideas de proyectos, la idea es que los discutamos, ¿listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. El proyecto hay que hacerlo sí o sí, ¿listo? ¿Vamos a entregar ese proyecto en novenas navideñas? No, tienen un mes para hacerlo. Así es la vida real de los ingenieros. Antes a veces tienen menos tiempo para hacer las cosas. Entonces, la idea no es que se extiendan tanto ni quiera una cosa así súper elaborada en programación y estas cosas, sino pues que usen lo que hemos aprendido. Entonces ya sabemos GAMS, tenemos varias herramientas ahí que podemos utilizar. Entonces lo que les voy a pedir la siguiente semana, lo siguiente para arrancar con el proyecto y así lo vamos a empezar a mover. Vamos a hacer aquí una tareita y vamos a poner una hojita, aquí crear, la primera entrega del proyecto. Entonces, primera entrega del proyecto. Y va a ser una hoja con la propuesta. Una hoja, no más de una hojita o media hoja. Media hoja con la propuesta del proyecto. ¿Listo? Bien escrita, bien hechecita, yo no quiero carreta. Y solo media hoja. ¿Qué tiene que incluir? El problema que quieren abordar, la solución que piensan que podrían abordar y unas referencias. 3 parrafitos. ¿Listo? Y eso va a ser la primera parte de la nota. Entonces pongámosle aquí 25%, esto va a ser un 5%. ¿Listo? Pilas con eso porque como es media hojita la voy a leer con mucho detenimiento y les voy a dar feedback. Y la vamos a entregar la siguiente para que no se vayan quedando con lo del proyecto, ¿no? Cuando uno hace cualquier proyecto y más en ingeniería, es importante que uno sepa para dónde va, ¿no? Entonces, antes de sentarse y echar código y hacer cosas, es mucho más importante sentarse a pensar qué es lo que uno quiere hacer y cuál es el problema que uno quiere resolver. Entonces, dejémoslo para el 19. Es una hoja. Entonces, tienen 8 días para sentarse a buscar un problemita y una solución. Ah, pero es individual. Es individual, sí. Es Ok. individual. ¿Listo? Entonces, así vayan, revisen cosas de las aplicaciones que hemos hecho, miren a ver qué se les ocurre que se puede hacer
Ya espero que tengan una comprensión medianamente aceptable de los temas que hemos visto y lo miramos. ¿No eran parejas? ¿Qué dijimos que eran parejas? Yo no me acuerdo. Creo que dijo que era en grupo, pero no dijo de cuántas. Ah, en grupos de uno. No, mentiras. Hagámoslo, pero ¿en parejas ustedes cómo se conocen? ¿O hacemos una asignación aleatoria ahí? No, O puede que se ser pueda opcional en pareja, sí. opcional, exacto, sí. Bueno, entonces los que lo quieran hacer en parejas lo hacen. Y vamos a ir haciendo avances de entrega sobre el proyecto. Entonces lo primero es esa hojita. La suben por acá por la plataforma, ¿no? En un PDF. Problema, solución, propuesta y referencias. No más que eso. Y ese ya es el 5% de la nota. ¿Listo? 20 módulos. La idea, lo de la idea, ¿qué? Espérense, lo del chat no lo entendí. Pero lo de la idea también es el mismo grupo, sí. Sí, sí, sí. O sea, si lo van a presentar, pues lo presentan, lo de la media hoja, sí. O sea, si va a trabajar César y Juan, entonces César y Juan se sientan a hacer su hojita y ya. Y pues obviamente la marcan los dos, ¿no? La idea del proyecto es que sea, que tenga los dos componentes. Como ustedes son ingenieros, pues, y cercanos a las ciencias de la computación, la idea es que tenga un pedacito de programación, no necesariamente en Python, en lo que sea, pero que se use alguito de programación y que se use y que se vea la aplicación de las matemáticas que hemos aprendido hasta ahora. O sea, nos hemos desgastado viendo un montón de aplicacioncitas, de pronto ustedes encuentran algunas mejores. ¿Listo? Y eso es donde, ahí es donde aparece lo del problema y la solución. ¿Preguntas? Vamos a ir avanzando sobre el proyecto con entregas parciales, así no les va a quedar el último día a entregar todo. Yo creo que es más consistente y tampoco van a ser así, no necesitamos el súper proyecto, pero sí necesitamos hacer algo para probar que lo que aprendimos sirve para algo. Eh, esta clase sí la estoy grabando, ¿listo? Entonces, listo, váyanse a hacer los ejercicios, aprovechen esta horita y media. Yo si quieren voy a estar por ahí en el chat o algo así y les respondo los problemas. Los ejercicios se entregan de manera individual y espero que lo entreguen en la fecha que es. De nuevo, se puede hacer en látex, se puede hacer en hojitas si quieren, sacándole foto, pero tengan mucho cuidado de que lo escriban bonito, ¿no? Porque pues ustedes van a ser ingenieros y los ingenieros no hacen tachones ni que esas cosas. Ni se les riega el tinto sobre las tareas. Ni el perro se les come las tareas. ¿Listo? ¿Preguntas? Ellos tienen para animarse. Más tarde les subo la clase, sí, o mañana. Pero fue una pregunta Dígame, Juan. para el video, digo, si nosotros lo hacemos en látex y por ejemplo nosotros necesitamos hacer los códigos y eso, Es mejor que no lo nosotros, hagan en látex entonces, háganlo. Si quieren mezclar código de látex, háganlo en un notebook. Es más fácil. Así pueden meter código y cuenticas de látex y simbología de látex. pues no sé, yo estaba pensando en poner el link al notebook, Ah, porque también, más fácil. Sí, sí, eso se puede, sí, claro. Sí, sí, sí. pero entonces digamos crear solamente un notebook y decir, este código pertenece a tal ejercicio y ya. Eso. Sí, Vale, si gracias. quieren entregarlo, pues, entregan solo un notebook y ya. Me parece más práctico. Y de nuevo, Aunque Colab permite la misma escritura de código en texto que LaTeX. Creo que es sí, el mismo sí, lenguaje. es el mismo lenguaje. Recuerden, para el primer punto, para los que llegaron tarde, si quieren hacer las cuentas a mano, las hacen a mano y se cansan los deditos. O si quieren hacer programitas para esto, los hacen y los prueban con los punticos. ¿Listo? Como para que se entretengan también. Son programitas muy sencillitos, pero vale la pena hacerlos por lo menos una vez en la vida. Listo. Entonces los dejo y empiecen a trabajar. Aprovechen esta horita y media, esta horita que nos queda, para trabajar y ya subo la clase. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Si tienen dudas, en la otra semana sacamos un rato y lo miramos. O sea, porque la otra semana todavía no tenemos que entregar el taller. Pero tengan con las dudas, mejor dicho, no se esperen hasta el último día o si no se los come el que los trajo. Porque no es que sea muy difícil, pero sí está un poquito largo. Bueno, hasta luego. Ya les subo el video.